Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y sobre todo muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien, en el año 1772, José de Cadalso publicó su gran obra satírica llamada Los eruditos a la violeta. En aquella obra Cadalso pues arremete contra aquellos que pretenden ser doctos y que fundan su pretensión en cierto aparato artificioso de literatura, cuyo afán no es otro que el deseo de ser tenido pues por un sabio universal. En España tenemos una tierra especialmente dotada para el ingenio, para la burla, para el cachondeo, que es Cádiz. Y se puede decir que esta expresión de eruditos a la violeta, pues nuestros amigos gaditanos la expresaron de una manera mucho más jocosa y coloquial. El maestro Liendre, ya sabéis, el que de todo sabe, pero de nada entiende. En España podríamos, y desde luego los tenemos, podríamos, como digo, hacer una gran clasificación de maestros liendres. Pero a mí personalmente siempre se me ha venido uno a la cabeza y creo que alguno de vosotros, si es que hay alguien al otro lado, estará de acuerdo conmigo. Me estoy refiriendo al ínclito Gonzalito Miró. Gonzalo Miró es alguien que te puede, iba a decir hablar de fútbol, pero básicamente su idea de fútbol consiste en criticar a Diego Pablo Simeone, en criticar el juego del Atlético de Madrid, sea cual sea, independientemente de su resultado. Pero él te puede hablar de eso, como que te puede hablar de tenis, te puede hablar de ciclismo, especialmente le gusta cuando lo que él considera manifestaciones por causas justas interrumpen el normal desarrollo de una prueba deportiva, pero también él te puede hablar de economía, de aquella manera. Él también te puede hablar de sismología, de vulcanología, de meteorología. En fin, él sabe absolutamente de todo, o al menos eso cree. No hace mucho le escuché decir, en referencia a Isabel Díaz Ayuso, que nunca, refiriéndose a ella, que nunca se ha caracterizado por su oratoria. Bueno, Gonzalo, tú sí que te caracterizas por tu oratoria. Porque bueno, yo más que oratoria, escuchándote, especialmente en el tertulión de la cadena COPE, o en los programas de la cadena COPE, del tiempo de juego, etcétera, etcétera, en los que intervienes, pues yo, más que oratoria, lo definiría como verborrea incontrolada. Sí, verborrea incontrolada acompañada de ciertas dosis de diarrea mental, estulticia en grado sumo y desde luego una pedantería a prueba de bombas. Porque desde luego basta oírte hablar con esa autosuficiencia, esa en ocasiones prepotencia, pero siempre dejando claro que estás encantado de haberte conocido, para darse cuenta de que estamos ante un ególatra de manual. No hace mucho, Diego Pablo Simeone acudió a
al programa de Juanma Castañazo a conceder una entrevista. Y bueno, obviamente la situación del Atlético de Madrid actualmente no es la mejor de la era Simeone, eso está claro, nadie lo duda, incluso él. Tiene, desde hace mucho tiempo, al más ferviente de sus críticos en Gonzalo Miró. Y en esta ocasión, en este inicio de temporada, pues más todavía, ¿no? Pero por desgracia y por algún motivo que no conocemos, Gonzalo Miró no estuvo en aquella entrevista en la que participaban pues la gran mayoría de los contertulios del programa de Juanma Castaño, y obviamente Gonzalo Miró, como Atlético de Pro, pues hubiera sido lo más normal que hubiese estado en ese programa para ofrecer y fundamentar ante el que es el objetivo prioritario de todas sus críticas, pues esas opiniones, en ocasiones rayando casi el ataque a lo personal, que tiene sobre Diego Pablo Simeone y sobre el juego del Atlético de Madrid. Pero Gonzalo Miró se despachó diciendo que ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir si voy a decir más de lo mismo? Bueno, más de lo mismo, ¿no? Sobre todo porque tendrías enfrente al objetivo prioritario, como digo, de esas críticas. Que por supuesto, las críticas se pueden realizar. Y más en la situación en la que por la que está atravesando en este inicio de temporada el Atlético de Madrid, con 9 puntos sobre 18. Nadie dice que no se pueda criticar. Pero los argumentos que el bueno de Gonzalito Miró utiliza, como digo, rayan en ocasiones, por no decir siempre, más el ataque personal a Diego Pablo Simeone que no una opinión futbolística objetiva. Como él dice, se ha subido al carro del decir, bueno, al Atlético de Madrid lo que se le exige es quedar tercero, competir en la medida de sus posibilidades en la Liga, pero sobre todo quedar tercero para clasificarse en la Copa de Europa. Y en el resto de competiciones, Copa del Rey y Champions League, pues el competir e intentar llegar lo más lejos posible. Entonces, tirando de ironía, en sus participaciones, en las últimas participaciones en el programa de Juanma Castañazo, él dice que, bueno, no es malo un empate frente al Mallorca, porque es un punto más que se consigue para el objetivo de ser tercero. E intenta en algunas ocasiones restar mérito a alguna victoria, como la que fue el pasado miércoles, a mi modo de ver, muy trabajada y muy meritoria frente a un muy decente rival como fue el Rayo Vallecano, pues intenta restarle méritos diciendo, bueno, pues ya le hemos metido 2 puntos más al Athletic de Bilbao, que realmente es nuestro rival, etcétera, etcétera. Como digo, tirando de ironía supina, y supongo que él piensa que de sentido del humor. Pero mira, Gonzalo, la ironía no funciona en la radio. Quizás este tema lo desconoces porque puede que lo trataran en alguna de las asignaturas que no conseguiste completar de la carrera de periodismo, como te sucedió con ciencias políticas o con comunicación audiovisual. Esto no lo digo de crítica, ¿eh? Absolutamente nadie es más que alguien por tener una titulación universitaria, o al contrario, nadie es menos por haberlo intentado en varias carreras y no haber conseguido finalizarlas. Es más, personalmente creo que que tiene su mérito, ¿no? El reconocer que uno se equivoca en una carrera e intentar tirar por otra, y que nunca es tarde, al menos esa es mi opinión, de cambiar de vocación. Pero como te digo, quizás por este motivo de lo que te comentaba de la carrera de periodismo que abandonaste, pues no conoces que la ironía no funciona en la radio. Aunque creo que alguien te lo recordó
en alguna de estas participaciones que tienes con Juanma Castaño. Pero lo que sí que funciona es esa mala leche con la que atacas a Diego Pablo Simeone. Insisto, para mí cada vez menos con argumentos futbolísticos. Te abrazas a ciertos mantras que repites una y otra vez, como el buen juego, etcétera, etcétera. Hay equipos que juegan de maravilla y que están, o que a lo largo de la historia han estado, a pesar de su brillante juego, pues en categorías inferiores a las que en teoría participaban. Ahí está el brillantísimo Rayo Vallecano de Paco Gémez, que salió goleado del Nou Camp, que salió goleado del Santiago Bernabéu, pero que era un juego brillante. Eso decían los periodistas. Quizás la afición de Vallecas no opina lo mismo. Bueno, pues parece ser que eso es lo que tú quieres para el Atlético de Madrid. Porque personalmente soy de la opinión, en el fútbol, de que nadie conoce mejor a su plantilla que un entrenador y que él sabe perfectamente a quién tiene que alinear y de qué manera jugar en función de lo que tiene. Porque nosotros conocemos muchos nombres de la plantilla del Atlético de Madrid, pero a la hora de la verdad, su funcionamiento, su nivel, su día a día, eso, mi querido Gonzalo, ni tú ni yo lo conocemos. Únicamente lo conoce un señor llamado Diego Pablo Simeone, a quien tú pareces verdaderamente odiar. Todas las opiniones son respetables, por supuesto que sí. Pero esas actitudes, esa chulería, esa soberbia que te caracteriza muchas veces cuando discutes, qué sé yo, con Antoñito Ruiz, que tampoco es que estemos hablando del lapicero más afilado del estuche, o fundamentalmente con Manolo Lama, persona que me merece un mínimo de respeto y con el que puedo o no estar de acuerdo, pero al menos argumenta y muy bien sus opiniones, pues como digo, esa autosuficiencia y esa soberbia que en ocasiones demuestras no es que reste razón a tu razonamiento, a tu opinión, que lo hace, sino que además a nivel personal no te deja en un muy buen nivel. Pero bueno, creo que no es necesario dedicarte más tiempo del que mereces. Para eso están los programas de televisión y de radio en los que tanto participas. Y, en fin, te deseo el mejor de los éxitos en tus múltiples aventuras televisivas y radiofónicas para que desde tu púlpito imaginario puedas seguir impartiendo tu doctrina magistral. En otro orden de cosas, pues estamos en semana de derbi. Ya finaliza. Mañana, burlando, pues a las 4:15 tenemos el Atlético de Madrid Real Madrid en el Metropolitano. Fijaros en una cosa que no sé si os habéis dado cuenta. Verdaderamente, el nacional madridismo, como se le llama, todos los mortífagos, que al fin y al cabo cumplen órdenes del señor Tenebroso, dan por hecho que sin problemas se van a hacer con la victoria y que se van a deshacer, como digo, sin mucha complicación del Atlético de Madrid. ¿Por qué digo esto? ¿Sabéis por qué? Pues porque en esta semana no ha habido cosas raras. ¿Sí? No ha habido pancartas colgadas, no ha habido campañas contra el racismo, no ha habido comparaciones de la afición del Atlético de Madrid con ultras neonazis, no ha habido programas históricos sacando gestos fascistas de la afición del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera. No ha habido nada de eso. No ha habido absolutamente nada de eso. Y yo temía que, dada la participación de Aidan Ofer en el capital, en la accionariado del Atlético de Madrid, ahora, de la noche a la mañana, pasaríamos de ser neonazis a ser sionistas. Pero bueno, como digo, dado que la situación deportiva es la que es, creo que no han visto ni han considerado necesario el realizar la típica campañita que hacen en la semana antes de cualquier enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. ¿Firmamos el empate?
Pues yo personalmente no. Está claro que la situación del Atlético de Madrid no es, como digo, la mejor de las posibles. La mitad de los puntos conseguidos sobre los que se encuentran los que se han encontrado en disputa, frente a un pleno del Real Madrid, 18-18, y con un juego que en ocasiones es, a mi modo de ver y modesto entender, pues bastante convincente. Todo ello hace pensar en que el Atlético de Madrid pues puede ser la víctima perfecta para el Real Madrid. Pero tanto nosotros como ellos sabemos perfectamente que el derbi es un partido distinto, que da igual cómo llegues. Yo recuerdo uno de los mejores derbis que he visto al Atlético de Madrid fue en el año en el que bajamos a segunda, aquel famoso, ya no recuerdo si 1-3 o 0-3 con un partidazo de Jimmy Hasselbank, ¿recordáis? Y aquel año acabamos bajando a segunda. Es decir, que la situación deportiva no era desde luego la mejor de las posibles. Bien, es cierto que en los últimos años en Liga, a pesar de los pesares que todos conocemos, pues plantamos cara y suponemos una verdadera piedra y china en el zapato del gigante merengue. En Europa ya es otra cosa, fundamentalmente porque no nos dejan, como vimos el año pasado, como vimos en Milán, fundamentalmente, o en otros derbis de infausto recuerdo para los rojiblancos. Pero ciñéndonos a parece que Julián Álvarez vuelve por sus fueros y puede encontrarse en un buen momento de forma después de esas jornadas un poquito complicadas, ¿no?, que ha tenido entre lesiones, suplencias, sustituciones adelantadas, etcétera. Realizó un gran partido frente al Rayo Vallecano, que lo firmó con tres golazos, fundamentalmente 2 de ellos. ¿Es la esperanza a la que nos abrazamos los atléticos, Julián Álvarez? Es la esperanza a la que nos abrazamos, para eso está. Por eso costó lo que costó. Pero también tenemos a otros jugadores en la plantilla que sabemos perfectamente que alguien en el vestuario les habrá transmitido la idiosincrasia del Atlético de Madrid y la importancia de un derbi. Independientemente de cómo llegues, independientemente de los jugadores que tengas enfrente. Lo importante para nosotros es que se dejen la piel. Lo importante para nosotros es que suden la camiseta y que se dejen hasta la última gota de sudor y sangre si es necesario. Y cuando eso pasa, y como digo, si no hay cosas raras que todos sabemos de dónde proceden, generalmente el Atlético de Madrid firma buenas participaciones en los derbis. También nosotros, aficionados, tenemos nuestra cuota de participación y confío en que estemos a la altura. Nadie nos lo tiene que recordar, nadie nos lo tiene que pedir, pero obviamente esto tiene que ir acompañado de juego. Y creo que es el momento perfecto, para realizar borrón y cuenta nueva y para iniciar un buen camino dentro de esta temporada tan irregular que hemos iniciado. La satisfactoria victoria frente al Rayo Vallecano, con remontada incluida, es un buen punto de partida. Y qué mejor confirmación que plantarle cara al eterno rival y, por qué no pensarlo, incluso salir victoriosos. De lo contrario, serían 12 puntos. Que se antojan irremontables, pero ahí está lo que sucedió el año pasado cuando perdíamos más o menos por teníamos una misma desventaja con el Fútbol Club Barcelona. Somos capaces de lo mejor y de lo peor, de eso nadie nos lo tiene que recordar. Y personalmente, insisto, no firmo el empate, porque confío en mis jugadores. Porque confío en mi entrenador, porque confío en mis compañeros de grada. Y sé que si estamos todos al 100%, es muy posible que mañana a estas horas
estemos celebrando, ¿por qué no decirlo?, una victoria en el derbi. Estaremos atentos, como lo estaremos al resto de la jornada. Lo comentaremos, aquí hablaremos de ello y esperemos que solamente tengamos que hablar de fútbol, porque ya sabemos que si a estos, no sé cómo llamarlos, a los jugadores, ¿no?, del Real Madrid, que si a este club, a este equipo, la cosa se le complica durante el partido, pues tienen mil y una artimañas a las que recurrir para romperte el ritmo. Si no, ahí tenemos al roedor belga el año pasado. Tendremos que ser inteligentes, pero que tampoco se rían en nuestra cara, y mucho menos en nuestra casa. Como digo, hablaremos de ello, espero que hablemos de fútbol y espero que para los atléticos sea una jornada feliz. Aunque ello suponga que el protagonista de este vídeo, el maestro Liendre, se tenga que buscar alguna que otra excusa para mantener su viciada opinión sobre el Cholo Simeone. Hasta el próximo vídeo.